han pasado esta noche bien. Es un privilegio estar aquí en este lugar y lista para predicarles la palabra del Señor. Y lo que Él me ha compartido esta semana cuando estaba preparando su predicación. Y este mensaje verdaderamente me tocó el corazón. Pero cuando le di el tema a mis familiares, porque dije, el tema se suena bien, porque en inglés el tema de esta noche sería The Treasure from Within. Pero en español, cuando la traducí, porque así lo pensé en mi mente, dijo el tesoro por dentro. Pero después, cuando estaba leyendo las escrituras de Dios, Él me dijo, pon el tesoro que vive en ti. Amén. Así que de esta misma manera, les pido si por favor se pueden poner de pie rápidamente y abran sus Biblias al libro de Mateo 13:44. Me dicen un amén cuando lo tengan. Mateo 13:44. Okay. Y esto dice, Mateo 13:44. Ok. La palabra de Dios dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Oremos. Gracias, Padre, por darnos un día más de vida. Gracias por la palabra que nos has dejado y permitido leer esta noche, Señor. Haz que esta palabra cambie la atmósfera de nuestras vidas, que esta palabra nos impacte de una manera inexplicable y que cambie nuestra manera de pensar y nuestra manera de verte a ti, Señor, como una forma llena de amor, con seguridad, Padre, con saber que tú estás detrás de nosotros y nada nos puede derrotar si tú estás con nosotros. Gracias por los privilegios que nos has dado esta noche, Señor, y gracias porque tú sigues siendo el mismo Dios desde ayer y hoy para siempre. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Como ya mencioné, el tema de este mensaje es el tesoro que vive en ti. Dependiendo de cómo está su vida ahora, yo creo que usted vio este versículo. A mí yo vi este versículo como, ¿sabes esa canción que dice, la niña de tus ojos? La que dice, porque me amaste a mí. Ese versículo, esa canción me llegó a mi cabeza con este versículo. Porque yo me imaginé en un lugar con Jesús, ¿verdad? Y yo me imaginé un campo que estaba frente a nosotros. El campo es un poco como tu vida, las decisiones, lo que cosechas en ese campo. Cuando Jesús cosecha contigo, cosechas buenos frutos, frutos frescos que no se pudren, porque Jesús es tu agua viva. Pero cuando cosechas frutos y una semilla sin el poder de Jesucristo, sin su espíritu, no crecerá, más se marchitará y no podrá vivir conforme a tu vida, porque no te conoces tan bien como Jesús te conoce. Su palabra dice que Él hasta sabe cuántos pelos hay en tu cabeza. Imagínense contar cuántos pelos, no, hombre, una semana o más. Pero sí, hermanos. Entonces, el mayor punto de esta noche es que el tesoro que hay en tu vida, su nombre es Jesús de Nazaret. Y Él ha morado en tu vida desde el día que naciste. Y Él te escogió desde el vientre de tu madre para que estuvieras en el lugar donde estás hoy. Y hermanos, la verdad, dependiendo de tu relación con el Señor, cambia tu vida. Porque para mí hay muchos nombres que llamamos a Dios. Lo llamamos el Altísimo, lo llamamos el Rafa, el Yeshua, el Señor de señores. Pero mi favorito es llamarle papá. ¿Por qué? Porque el papá, cuando le llamas papá a Dios, es cuando ya tienes ese encuentro genuino con Él. Unos dicen,
¿Cómo es que se salvó el ladrón en la cruz estando con Jesús? ¿Conocen esa historia? Cuando Jesús estaba ya en la cruz y había dos ladrones a su lado. Uno dijo, si eres Jesús, sálvate a ti mismo, no que tienes poder. Cuestionó la decisión de Jesús. Mas el otro dice, ¿no ves que este hombre no ha hecho ninguna maldad? Este hombre es santo ante los ojos de cada hombre en esta tierra. Y después Jesús lo mira. ¿Por qué? Porque la palabra también dice, si verdaderamente crees, esto está en Romanos, si verdaderamente crees y confesares con tu boca que Jesús vive y que Cristo es Rey, serás parte del reino de los cielos. Pero no significa que solo por decirlo va a ser el reino de los cielos, es el encuentro genuino, porque ahí es cuando encuentras el tesoro en tu campo. Amén. Entonces, cuando Jesús vio al ladrón a su lado, el ladrón dijo, prométeme que estaré contigo en tu reino. Y Jesús le dijo, así será, porque confió. Pero él no tuvo tanto tiempo para su vida, para ser cristiano, para llegar a la iglesia, para orar, para ayunar. ¿Qué fue lo que le permitió ir al cielo? Su comunión con el Señor, la creación que él vio, la realización que él dijo, nada importa en esta vida, no importa si soy el más fuerte, no importa si soy la más bonita, el más hermoso, lo que importa es cómo tú ves a Jesucristo en tu vida, cómo lucharás para estar a su lado, cómo crees en su palabra y cómo decides morar con su espíritu en tu vida. Para ser honestos, hermanos, si yo le pregunto cuál fue el tema o el punto principal del mensaje de la semana pasada, no sé si muchos se recordarán. Honestamente, yo tal vez no me voy a recordar. No me voy a recordar del primer versículo, pero de un mensaje siempre hay algo que nos impacta más, ¿verdad? Siempre hay algo que nos toca el corazón, porque el predicador, antes de escribir, busca la mano de Dios que agarre el lapicero. No busca su propia mano, busca la mano del Señor. Porque el predicador no sabe qué lucha está pasando cada hermano en la congregación. Pero Cristo sí lo sabe. Cristo sí sabe lo que ocupamos. Él sí sabe lo que ocupas esta noche. Si ocupas liberación, Él te la dará. Si ocupas sanidad, Él te la dará. Pero ¿qué ocupamos en nuestras vidas? A Jesús de Nazaret, que Él viva primeramente en nuestros corazones. ¿Verdad? Y hermanos, a veces nosotros cuestionamos al Señor, ¿verdad? Y nos olvidamos del tesoro que está en nuestro campo y nos vamos a otro lugar. Pero déjenme decirles, hermanos, que en las iglesias, cuando hay Espíritu de Dios, es porque Dios está en control. Con los israelitas, cuando estaban en el campo con Moisés, dice que había una nube. Es el versículo que leí con los jóvenes. Y cuando la nube se movía, que era tiempo que ellos se movieran también. Ellos seguían la voluntad del Señor, no la voluntad de ellos. Porque si seguían su voluntad, iban a ser dejados atrás. Porque los que amaban al Señor tenían la cruz enfrente de ellos y el mundo se quedaba atrás. Porque desde el principio, hermanos, hay un enemigo que mora en este mundo. La Biblia dice que él es príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque él tiene la libertad de tirarte dardos. Pero usted tal vez diga, si Jesús vive en mí, ¿por qué permite que me tire dardos conmigo? Déjame contar una historia de un ángel llamado Lucifer. Lucifer, antes de Adán y Eva, era solo el reino de los cielos. Y esta tierra ni era creada todavía. Existía Dios y sus ángeles. En medio de todos esos ángeles existía Lucifer. Lucifer era el ángel más hermoso. La Biblia en Isaías lo describe como un ángel de alabanza, porque su cuerpo estaba llenado con flautas, tamborines. Dice la Biblia que era el ángel que Dios mismo
creó con sus manos y con su voluntad. Pero ¿qué pasó un día? Un día Lucifer de una forma se vio a él mismo. Y ahí la primera maldad existió. ¿Qué fue? El orgullo. Después del orgullo, Lucifer iba influenciando esas palabras que él iba a ser más grande que el trono del Señor. ¿Qué puso ahí? Rebelión. En el reino de los cielos. Estas emociones creadas desde el principio. ¿Por qué? Porque una iniquidad fue encontrada en Lucifer. Después de la rebelión, ¿qué fue más? Influencias, dardos. ¿Qué fue más después luego? El enojo. Pero hasta que Lucifer realizó algo, yo fui en contra del Creador. La maldad fue creada, pero el Creador, nadie creó al Creador. Unos dicen, yo temo a Satanás. Pero, ¿cómo vas a temer a Satanás si a veces no respetamos al Creador? Si no respetamos sus decisiones en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestras vidas. Y dices que temas a Satanás. Pero él fue creado. Y Dios permitió que siguiera la maldad. ¿Por qué? Porque nos dio free will. Libre a decisión, sí. Libre decisión. Pero ¿qué pasó? Hoy en el ayuno en la mañana escuchaba al hermano que dio el mensaje, el hermano Alto, y él nos compartió un versículo de la Biblia, creo que estaba en Lucas, y era Jesús diciendo, y yo vi a Satanás caer del reino de los cielos en llamas de fuego, con llamas de fuego, sí, hermano, porque en Ezequiel describe que Dios dejó que la misma belleza de Lucifer se convirtiera en llamas y que él mismo se quemara al caer del cielo. Y de ese día, hermanos, la maldad ha estado mortaleando y remodelando este mundo, porque Satanás ha existido desde el principio, y también los ángeles que antes eran del reino del Señor, se llaman ángeles caídos, cayeron con Satanás. Y por eso, hermanos, ahora Dios quiere un pueblo fuerte, un pueblo elegido. Usted tal vez dirá, ¿por qué yo tengo tantas luchas en mi vida? Porque Dios quiere que seas fuerte. Dios quiere que estés con Él. Ella no quiere un pueblo débil. Por eso Él deja que la maldad a veces toque tu vida. Porque Dios vio cómo la maldad tocó a sus ángeles en el cielo. ¿Usted quiere saber algo? Si usted tiene miedo en la noche, no tema, porque al escuchar que ya viene el poderoso de Israel, esos demonios temen, porque ellos saben que antes eran ángeles del Señor, pero por maldad y iniquidad cayeron al suelo y ahora son nada para estar en tu vida ni para estar en tus pensamientos. Por eso reprendemos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, y por eso Jesús dijo, aquí yo viviré en los corazones de mis hijos, a los que me eligen a mí, a los que me quieren a mí. Por eso Él hizo ese sacrificio en la cruz por nosotros. Y me encantó lo que acaba de decir el hermano Ian en su testimonio, que Jesús es su abogado. Yo comencé a pensar, dije, es verdad. Porque acordado a los 10 mandamientos o a cualquier ley de la Biblia, no los seguimos tanto, no somos perfectos, pecamos todos los días. Ante estas leyes, Dios diría, no entrarás al reino de los cielos, mas eres lleno de la maldad, mas dejas que la maldad toque tu vida y te controle. Pero ahí es cuando Jesús entra en la habitación y dice, Padre, yo morí por esta persona, yo morí por tu hijo en la cruz, yo hice mi sacrificio. Y ahora por el sacrificio de Jesús tenemos vida eterna en el reino de los cielos. Pero hermanos, ¿de qué tiene saber todo esto y todavía no temer
al Señor. A veces nosotros solo decimos, a veces nos confundimos con nuestra relación de Dios, honestamente. Yo a veces trato de hablar con Dios, pero a veces yo me encuentro solo hablándome a mí misma otra vez. Es como te quieres comunicar con el Señor, pero no sabes cómo expresarte. No sabes cómo decirle las cosas que quieres decirle. No sabes cómo provocar que su Espíritu Santo te toque en la iglesia. Porque miras a las otras hermanas, a los hermanos llorando, testificando, hablando en lenguas. Y a veces decimos, yo quiero eso, pero no sé cómo hacerlo. Cuando yo era chiquita estaba muy curiosa de eso. Y le pregunté a alguien y me dijo, solo tienes que amar al Señor. Entonces la próxima vez que había ministración en la iglesia, yo de como 8 años creo, yo cerré mis ojos y dijo, Señor, te quiero mucho, 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 mucho. Te quiero mucho, 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 mucho. Te quiero hasta la luna y de regreso. Y comencé a decir así, pero nada me pasó. Después fui a la casa y dije, nada pasó. Entonces, ¿qué hago la próxima vez? Y yo en mi cabeza comencé a planear lo que iba a decir un poco así cuando había administración. Pero nada de eso sirvió. Y sabe que, hermanos, esa es la parte hermosa de esta vida. Que es un poco como, a veces no ocupas una destinación, a veces solo ocupas curiosidad y exploración, ¿verdad? Porque Dios mira eso. Dios mira a sus hijos traviesos, cuando son traviesos no quieren escuchar. Dios mira a sus hijos obedientes. Dios mira a sus hijos que ayudan a su hermano. Pero Dios ama a todos iguales. Por eso, cuando tú anhelas, Él te lo da. Cuando tú buscas, Él te hallará. Y cuando tú tocas la puerta donde Él está, Él mismo la abrirá. Y Él dice, entra, porque mi siervo o sierva ha sido la que me quiere encontrar a mí. Mas yo te bendeciré y ahora tendrás relación conmigo y te agarraré de la mano en todos tus caminos. Esa es la decisión mejor que podemos hacer, hermanos. Porque hay una diferencia en anhelar estando con Dios eternamente y solo no querer sufrir en el infierno. A veces venimos a la iglesia pero no preparados para escuchar la voz del Señor. Pero Dios nos regala diferentes talentos a cada uno, o algo que nos gusta hacer, que nos acerca a Él. Por ejemplo, a mí creo que es la música. Pero no solo tocarla, a mí me encanta escuchar la música, a veces cuando estoy sola, porque especialmente cuando es música como cristiana calmada, pero a veces cuando no tiene palabras, solo comienzas a pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y dejas que el Espíritu Santo entre en tus pensamientos y te comienza a revelar tantas cosas, ¿verdad? Y los últimos días yo he notado que Cristo ya viene pronto por su iglesia. Ya viene pronto. Pero allá en el cielo, yo no me voy a recordar de nada que hice en esta tierra. No sé si la Biblia dice que Dios lo va a recordar, pero yo sé algo que, ya sé que Dios sí busca al dador alegre de su vida. Y que el momento que tú te fijas, que aunque yo sea muy inteligente y yo me saque una carrera muy buena, yo me gane mucho dinero, me compré este carro y tal cosa, una casa grandota, todo se va a quedar. Metas son buenas. A Dios le agrada cuando somos organizados. A Dios le agrada cuando somos humildes ante Él y ante nosotros mismos, pero queremos perseverar y no nos rendimos tan fáciles. Eso le agrada al Señor. Pero a Dios también le agrada que no idolitres lo que tú tienes en mente, porque Él dice, no, enfócate en mí. Eso no te va a conceder entrar a mi reino. Enfócate en mí, porque de todas maneras vas a estar conmigo eternamente. Habla con Dios como si es tu amigo, como si es tu papá. Es un balance en la vida. Adorarlo como el Altísimo, porque a Dios le encanta la adoración. Dios es celoso.
Pero a Dios también le gusta cuando quebrantas tu corazón ante Él y tú derramas lo que sientes ante Él. Cuando encuentras al Señor, es como el campo que acabamos de leer. Es como el campo porque ahí tú dices, nada me está funcionando. Yo necesito el encuentro genuino. Yo necesito esa guianza de la nube en el desierto. Pon una nube en mi vida. Y cuando la nube se mueva, haz que yo también me mueva. Pon esa columna de fuego en mi vida. Y cuando yo siento que moro en la oscuridad, me moveré y seguiré a esa columna de fuego. Hay una canción que dice, enciende una luz. Y dice que no la dejemos pagar. ¿Qué significa esa luz? Significa tu anhelación para Jesús. Cuánto luchas para estar con Él. Es como esta historia en la Biblia sobre una mujer que estaba enferma, pero ella luchaba y luchaba para tocar el manto de Jesús. Y solo por un toque del borde de su manto, ella concedió sanidad. Ella no tenía que luchar tanto y tratar de pararse para abrazarlo o hablar con él. Solo ocupaba un toque, porque eso es lo que Dios mira, tu anhelación. Ella solo ocupaba un toque para ser concedida sana. Y el Señor obra en tu vida cuando luchas contra toda maldad, contra toda iniquidad, contra todo juzgamento que va contra ti. A veces nos sentimos cansados. Yo pienso que los adultos también se sienten muy cansados, pero también los niños y los jóvenes, hermanos. Hay puntos en tu vida cuando tú sientes que ya no estás haciendo bien, cuando tú sientes que ya no estás haciendo las cosas bien, que estás fallando en todo. Ya no tienes tu confidence, no sé cómo es en español, se me olvidó. Confidence como confianza, ya no tienes confianza en ti mismo. Ya no crees que eres lo suficiente para hacer a los demás alegres. O a veces sientes, mira, a veces esto pasa, hermanos, que usted está cansado, ¿verdad? Y a veces alguien le dice hola, pero por estar pensando en tanto, accidentalmente lo ignora. Y después realiza bien, ignoré a la hermana, ignoré al hermano, ¿y por qué la miré así? Si él o ella no se merece la forma que lo miré o la miré. Pero después eso es cuando el Espíritu Santo viene y dice, eso ya te despertó. Para de enfocarte en lo malo y enfócate en lo bueno. Enfócate en cómo esta situación, este problema te puede ayudar para crecer. El cambio no es fácil. Ahorita que nos vamos a mover de edificios, no va a ser fácil, pero vamos a perseverar. ¿Por qué? Porque nos va a dejar crecer. Desde pequeña yo he crecido en este lugar. Y con Sofía primero comencé por danzando aquí durante la alabanza. Y después comenzamos a cantar poquito a poquito con el grupo de los niños. Y cantábamos la de Aunque soy niña. Y después subimos aquí y ahora estoy aquí. Pero ahora nos tenemos que mover. Y tal vez no sabemos exactamente qué es el propósito de Dios todavía. Pero Él tiene su plan. Su palabra dice que cuando Él está en silencio, todavía está trabajando. Cuando Él está en silencio, todavía te está poniendo atención. Desde una distancia, Él todavía te mira. Porque sus ojos no se quitan de tu vida. Dios siempre está 24/7 viendo cómo estás. Pero Dios quiere que tú le hables. Él quiere saber lo que tenías for lunch. Él quiere saber qué te molestó el día de hoy. Él quiere saber qué te está desenfocando del tesoro que está en tu corazón. No es fácil, la verdad. Tener privilegios en la iglesia a veces no es fácil. Porque uno dice, especialmente cuando es primera vez. Cuando yo era chiquita yo di como un pensamiento de 5 minutos. Y de los nervios que tenía, todavía me recuerdo, el tema era el cambio espiritual en el hombre. Y era sobre Pablo, cuando era Saulo.
¿verdad? Y de todos los nervios, accidentalmente cambié el nombre de Ananías y le puse Elías. Y así le estaba diciendo a los hermanos que Elías fue el que oró por Pablo y con la gracia del Señor y el poder del Señor lo hizo ver otra vez, ¿verdad? Pero cuando uno está comenzando los caminos del Señor, el Señor todavía se pone orgulloso. ¿Usted sabía que el Señor está orgulloso de usted esta noche? El Señor se pone orgulloso porque Él ve cómo tú trataste. Él mira cómo tú trataste de estar aquí. Hasta me ha pasado antes que aquí mismo, en vez de ser que Él es Señor de vencedores, yo dije, Él es Señor de señores de señores. Y después cuando llegué a la casa dije, ay no, ¿por qué lo dije así? Pero Dios mira cómo tratas. Él mira tu esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando tratas es porque sigues haciendo que tu alma tenga vida, que tu alma esté bien alimentada. A veces dejamos que nuestra carne se alimente más. Pero Dios se siente orgulloso por usted. ¿Sabe por qué? Porque aunque estando literalmente viviendo en esta carne, usted se preocupa más por la alma, que importa más. La alma que se irá con Él, porque esta carne se quedará. Esta carne mentirosa que lo provoca a hacer cosas que no le agradan a Dios, se quedará. La carne tomará su juicio y su alma tomará la otra. Amén, hermanos. Su alma está en el reino de los cielos. Es hermoso el juicio, pero también no sabemos exactamente cómo Dios hará, si lo hará en frente de miles de personas o en secreto. Pero nadie se recordará, cuando entremos verdaderamente, nadie se recordará lo que pasó en esta tierra. Algo que me impactó hace mucho tiempo es que una mentira para Dios es igual que algo muy malo. Decir una mentira chiquita para Dios es igual que hacer... Es pecado igual. Y después lo pensé así. Digamos que usted tiene 2 vasos con agua, ¿verdad? Y una tiene poquito de veneno y la otra está llena de veneno. De veneno, gracias. De veneno. La primera tiene poquito y la segunda tiene mucho veneno. Pero usted también tiene la opción de tomarse ninguna. ¿Cuál se tomaría usted? ¿La primera, la segunda o ninguna? Ninguna, porque las dos lo van a matar. Así es. Aunque su vaso con agua solo tenga poquito de veneno y el del otro tenga mucho, Dios tomará ninguno, porque es malo, porque ha cometido errores, ¿verdad? Pero volvemos al principio, y por eso Jesús hizo ese sacrificio en la cruz por nosotros, porque Él nos purificó con su sangre derramada en la cruz. Él nos purificó y nos dio nombres nuevos. La Biblia dice también que cuando lleguemos al cielo habrán nuevos colores, porque Dios agarra cosas, las transforma y las hace nuevas. El otro día yo también, les sigo contando de los otros días, hermanos, pero el otro día yo también estaba tratando de imaginarme un color diferente y no pude. Como traté de pensar y pensar y pensar qué color no existe aquí, pero no se puede, solo Dios sabe. Amén. Y también, hermanos, Dios hace cosas en tu vida que a veces tú dices, pero yo estaba bien, yo no ocupaba esto, yo estaba feliz. Dios te puede quitar lo que te alegraba, Dios te puede quitar la propia bendición que Él te dio. Y eso es difícil. Es difícil porque comienzas a pensar en la forma que esas bendiciones te hacían alegres. Y lo más difícil es soltar. Lo más difícil es decirle adiós a estas bendiciones. Y de verdad, hermanos, eso me ha pasado a mí. Y yo recuerdo, eso pasó como el mes pasado. Yo solo vine a la iglesia y yo comencé a orar y a orar. Y a orar, y yo dije, Dios, la bendición que tú me diste, que
me alegró tanto, me lo quitaste. Pero después yo comencé a pensar, yo dije, gracias. Yo dije, no, ¿sabes qué? ¿Verdad? También fue mi error. Porque yo estaba empezando a idolatrar esa bendición tanto e ignorar más lo que Dios quería hacer en mi vida. Y después recordé otro versículo que yo antes decía cuando estaba parte de los niños. Y dijo que Dios agarra las cosas viejas, las transforma y las hace nuevas. Y cuando Dios las hace nuevas es mejor para ti. Pero hay una espera. Si Dios te quita algo que amas tanto, es un poco como que toda tu vida pausa. Y todo a tu alrededor comienzas a escuchar tantas voces y tantas cosas, ¿verdad? Tú estás como bien frente a los demás, pero dentro no puedes parar de pensar en los errores que has cometido. Comienzas a dudarte de ti mismo. Comienzas a decir, ¿qué he hecho? ¿Por qué Dios ha permitido esto en mi vida? No sabemos el plan de Dios, pero Jesús está aquí para sanar. La predica que di la vez pasada fue sobre la resurrección. La resurrección puede pasar en tu vida también, pero solo sucede cuando crucificas tu carne y resucitas nuevo. Espiritualmente, ¿verdad? Porque literalmente no. Muchas cosas, por ejemplo, la forma en que murieron los discípulos. Unos dirían si literalmente eran los amigos de Jesús. ¿Por qué Dios dejaría que solo Juan el amado no sufriera de morir? Solo dice que él murió de edad en una isla. Pero Pedro fue crucificado con cabeza abajo. Con cabeza abajo. Y todos los discípulos también fueron matados. No murieron por salud, fueron matados. Unos con la cabeza cortada, unos con lanzas. Y es como comenzamos a pensar, si fueron amigos de Jesús, ¿por qué Jesús lo permitió de esa manera? Porque al cabo del día, nada en este mundo nos vamos a recordar en el cielo. Porque el tesoro que nadie te puede tocar es Jesús de Nazaret, quien vive en tu corazón. Todos pueden tocar tus manos, tus pensamientos, te pueden tirar influencias, pero nadie te puede quitar la fe. Los hebreos viviendo en Egipto les quitaban su comida, les quitaban la agua, les quitaban su libertad los egipcios. Pero algo que no les podían quitar era su fe. La fe mueve montañas, la fe cambia tu vida y cambia la atmósfera de tu vida. Pero ¿qué atrae la fe? El Espíritu Santo. Es bueno ser agradecidos con el Espíritu Santo, hermanos, porque el Espíritu Santo te comienza a dirigir a lugares extraordinarios donde nunca te imaginabas estar. Pronto, aunque no parezca, pero pronto el Espíritu Santo te va a dirigir a hacer obras del Señor, los cuales el Señor nos va a recompensar el día que lleguemos a su hogar. Amén, hermanos. Cuando estamos ante los ojos del Señor, no sé si les pasa a las mamás, pero a veces cuando su hijo dice, ¿me das un abrazo? No sé si las mamás vean a su niño o niña de 3 años corriendo hacia ellas, pero se siente como un amor, ¿verdad? Se siente como algo que pasaba. Así nos mira el Señor también. El Señor nos acaricia y el Señor nos da esa fortaleza de nuevo para seguir adelante. Aunque la vida se siente que nos está empujando hacia abajo y hacia abajo, Dios te levanta de nuevo, porque toda esa maldad corre cuando Él entra a la habitación. Toda esa maldad tiene que salir corriendo porque ya saben que ya viene el amado. En esos últimos días, hermanos, la primera vez de Jesucristo, la Biblia dice que es como ladrón en la noche. Y después habrá una segunda venida. Pero entre las dos habrá una espera de 7 años. Y en esos 7 años muchas cosas pasarán. Pero muchas cosas pasarán. Y dependiendo de la religión o lo que otros creen, serás a la voluntad de el Dios que en ellos creen.
Pero en realidad, hermanos, solo se estará haciendo la obra de Satanás en esos tiempos. Le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque en la primera venida, ¿sabe lo que se va a ir con la iglesia del Señor? Lo que mora en el tesoro de tu corazón, el Espíritu Santo, se irá también. Piénselo así, el que protege su casa en la noche. Cuando usted está durmiendo, ningún demonio puede entrar, porque el Espíritu Santo está guardando su casa, porque son los que creen en Jehová. Pero ya cuando se va el Espíritu Santo, para los que queden, aunque comienzan a ponerse derechitos con el Señor, ahora tendrán esta lucha. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo firme, ¿verdad? Como lo vimos desde el principio, de cuando Lucifer empezó a tirar dardos a los ángeles, Dios vio, ahora hay una decisión entre lo bueno y la maldad. Y siempre es así, hasta en las películas, en las historias, en narrativas de poemas, siempre es así. Por eso, el Espíritu Santo se irá en la primera venida. Durante esos 7 años, habrá unos años de paz y todos pensarán que todo está en control, que todo está normal. Hasta que es la segunda venida, ahí ya se pone difícil, hermanos. Apocalipsis describe que Jesús vendrá y sus ojos serán como llamas de fuego. Porque ese versículo que dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, es cierto, pero en esos días Dios ya tendrá suficiente con la maldad. ¿Por qué? Porque Satanás siempre ha querido imitar al Señor. ¿Por qué? Porque quiere su trono. Pero Dios ya lo venció. Dice que el Leviatán subirá de las profundidades del mar en aquellos días. Pero ¿sabe quién lo puede derrotar? El que vive en tu corazón, y ese se llama Jesús de Nazaret. Y Él es el que luchará por nuestras vidas. Nosotros estaremos ya en paz porque la primera venida es la de su iglesia. Son para los que tienen el encuentro genuino con el Señor. Los que ya han tenido esa comunión con Él. Y me encanta escuchar las historias de la Biblia, especialmente como Pablo. Porque también en la mañana estuvimos escuchando que Pablo es uno de los hombres más mencionados en la Biblia. Y honestamente yo también pienso así, porque en Gálatas, en la clase de los hombres estuvimos leyendo el libro de Gálatas, y en Gálatas Pablo se introduce a él mismo, pero él se introduce a él mismo con autoridad, diciendo que yo no vengo por sabiduría del hombre, yo vengo directamente del creador de este mundo, Jesucristo. ¿Verdad? Viene con esa autoridad diciendo que yo no vengo a influenciar ninguna idea del hombre. Esa era la era de también los Renaissance. No sé cuántos conocen esa era, pero era una era de arte de la humanidad. Los que han estudiado creo que saben de lo que estoy hablando. Pero en esa era se estuvieron influenciando que no existen dioses, más solo existe la sabiduría del hombre. Imagínense, hermanos, cómo la maldad se ha apoderado sobre las mentalidades de las personas también. Y antes también, como en europea, eran cristianos, ¿verdad? Pero forzaban a los otros a ser cristianos, o sea, los pegaban y decían que tienes que testificar que dejarás de seguir tu Dios para convertirte al cristianismo. Pero después uno va a la palabra y dice, así no es el cristianismo. Más primero es conocer a Jesús como tu Padre, como tu guardián, como el Altísimo, por el que te ama tan profundamente. Y luego Jesús es el que te tiene que caminar por el cristianismo. No tu padre, no tu tío, no tu tía, tiene que ser Jesús. Porque cuando dicen quieres aceptar a Jesús en tu corazón, no significa quieres ser cristiano. Significa quieres dejar todo, coger la cruz y seguir tu caminar con Jesús a tu lado. Sí, hermanos. Yo creo que todos queremos, ¿verdad? Porque Jesús es la guianza, es la fortaleza y es nuestra fuerza.
es el tesoro de nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? Entonces, ya para finalizar, hermanos, porque ya sé que estamos cansados. Ya para finalizar, hermanos, nuestras vidas están llenas de influencias que nos quieren atrapar. A veces no queremos seguir caminando. Es difícil olvidarnos del Señor. Es difícil crecer miles de árboles, pero es tan fácil hacer una llama de fuego y las quemará en como minutos. Pero tal vez se tomen meses para cosechar esos árboles o crecer esos árboles. Pero lo que importa en esta vida es el que vive en tu corazón. Tus pensamientos no pueden morar tu corazón. Jesús no dijo, sigue tu corazón, dijo, sígueme a mí. Amén. Me encanta porque hay un programa que se llama El Chosen, ¿verdad? Es sobre, imita a Jesús y sus discípulos estando aquí. Y ese show me hace sentimental porque comienza a enseñar también el encuentro de bastantes con Jesús. Unos son alegres y rápidamente corren a abrazar a Jesús, hasta lo cargan en sus brazos cuando Jesús está en la tierra. Unos se quedan tan maravillados que ni pueden hablar. Unos se humillan y se postran en sus rodillas y comienzan a alabar el nombre de Jesús. Jesús mira todo eso, pero Él mira a los que en sus corazones Él vive. Porque nosotros no podemos escoger nuestra voluntad. Cuando se iba a escoger a David, el profeta Samuel que Dios había mandado, él iba a escoger a otro hijo de Isaí. Porque él dijo, este está fuerte, este sí va a ser bueno en batalla, este sí va a ser buen rey. Pero Dios dijo, no, Samuel, tú miras lo de afuera, mas yo miro sus corazones. Escogerás David y él será rey. Él será mi elegido. Y desde ese día, también David, un hombre muy conocido en la Biblia, ha morado en la presencia de Dios. Amén. Y aunque se equivoca, el arrepentimiento no es decir perdón. El arrepentimiento es cambiar de dirección, cambiar tu vida, sacrificarte para Cristo. Amén. Porque eso es anhelar su tesoro, eso es anhelar su presencia. Amén. Así que, hermanos, es un privilegio predicarles la palabra esta noche y que el Señor nos bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones.